Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, entre ustedes el Padre Víctor Anguiano con una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 18, que ustedes también pueden acceder a otros medios de comunicación como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts y Spotify. La palabra de Dios debemos de tenerla en el contexto de el bautismo. La semana pasada nos estaba hablando precisamente de ello, que los antepasada también teníamos presente los paganos, que estos tales también hoy salen a relucir en la segunda lectura de esta semana, que viene siendo judíos, no judíos, israelitas, paganos, bárbaros, extranjeros, esclavos y libres. El Evangelio, o ser católico, o la propuesta de salvación eterna, gloria eterna, redención, va a ser para todos, siempre y cuando nosotros, cualquiera que fuese, raza o clase o lengua, aceptemos el mensaje del Señor. Y con esta actitud precisamente está Pablo con estas personas advirtiéndoles: no sigan engañándose unos a otros, despojándose del modo de actuar del viejo yo y revistiéndose del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. Y debemos de añadir con el domingo pasado que en el Génesis oímos nosotros que somos imagen y semejanza de Dios. Pero también con el bautismo somos hijos de Dios. Y es por eso que el ser hijos de Dios se va adquiriendo, se va uno renovando, se va uno creciendo en esta santidad o santificación. Ahora, ¿en qué consiste esta tal? Pues, por un lado,
ahora nos lo está exponiendo como, por un lado, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Ahora, por otro lado, que siendo precisamente de esta tierra, estamos expuestos a muchas situaciones, de nuevo, como estuvimos anteriormente en esa vida de pagano, de idólatra, como es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Entonces también aquí ojo, porque desafortunadamente nosotros acotamos bastante de ser idólatras en tanto un tal o cual ídolo. Por ejemplo, últimamente en varios lugares de aquí de la República Mexicana hay el tal culto a la Santa Muerte, que precisamente se le representa iconográficamente pues tal muerte como es, revestida y con la guadaña. Entonces, esto, por un lado, ¿qué representa? De fondo o detrás de esto, que adoramos, por un lado, la muerte, sí, pero también está la muerte eterna, o más que todo, el mal, que precisamente el mal es el que nos va a llevar a la muerte eterna. Mas no contrariamente, como se está diciendo hoy, resucitado con Cristo, sentado a la derecha del Padre, que viene siendo precisamente una vida eterna. Entonces, aquí también está situaciones que debemos de tener. ¿Qué específicamente nos está hablando ahora en nuestro caminar de la vida? Semana pasada nos enseñó a orar para ser con el bautismo hijos e hijas de Dios. Ahora, de nuevo, orar no es que Dios me haga lo que yo quiero. Eso es el rezo o las cadenas tales. Lo veíamos el domingo pasado. Entonces, orar es lo que Dios quiere, su plan, su proyecto, su voluntad. Esto viene siendo la oración, con la cual necesariamente voy a tener que, tener un espacio de silencio para poder entrar en Él, en lo de Dios, en su plan, en su proyecto, en su voluntad. Se dice mucho, el secretario de Santo Tomás de Aquino, que él comentaba, este secretario, que Santo Tomás de Aquino, muchos de los problemas teológicos que escribió, más bien los resolvió por las horas de oración ante el Santísimo. A tal grado llegaba a poner su cara en el Santísimo
en el que decimos ahora el sagrario. Entonces, tenemos que adentrarnos en el plan, proyecto y voluntad de Dios, para que así seamos perfectos cristianos o hombres nuevos, como también lo dice hoy la segunda carta de este domingo. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Domingo 18. Color verde, maduración de nuestra fe. Y ahora continuamos con esta maduración de fe de el bautizado. Domingo pasado nos hablaba que el bautizado se hace Hijo de Dios a través de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente solamente esto consideramos del bautismo, mas no que también participamos del cuerpo místico de Cristo, que Pablo en otro momento va a decir que ese cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, y que cada miembro tiene su función o su especificidad o característica, como la tenemos nosotros en este caminar de la vida, teniendo como guía, pensamiento a Jesús, bautizados en Cristo, con la cabeza integrados en Cristo, consecuentemente en Cristo, vamos a realizar nuestras responsabilidades totalmente completas. Ahora, estas tales responsabilidades, como decíamos el segmento pasado, va a ser también a través de conocer el plan de Dios, a través de la oración. Ahora, en esta ocasión se nos está hablando que somos cristianos, pero ser cristianos vamos a ir renovándonos conforme adquiriendo el conocimiento de Dios, que dominicalmente se nos invita al pan de la palabra y al pan de la Eucaristía. Y vamos precisamente de nuevo, renovándonos y adquiriendo ese conocimiento para ser precisamente, domingo pasado, perfectos cristianos, o ahora hombres nuevos, dejando precisamente el hombre viejo, como viene siendo el hombre viejo, viene siendo fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia,
que es, hablábamos, de una idolatría. Y de esa tal avaricia nos habla precisamente el Evangelio, que nos habla así. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? De fondo, ¿qué viene siendo? Justicia un tanto velada, pero más que todo está escondido la avaricia, en poseer. Y esta tal, ese tal tener, ¿qué me va a dar? Prestigio, fama, poder. Y lo peor del caso, primera lectura, que nos dice precisamente: hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Precisamente vemos actualmente que hay la idea, mucha, entre nosotros ya los mexicanos o latinoamericanos, que no quiero que mi hija sufra, mi hijo sufra como sufrí yo. Y entonces él y ella están trabajando para darles todo lo posible a sus hijos. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde son creados los hijos? Y ahí está el problema. Sobre el mundo, sobre la vida, sobre el tener, que es lo de aquí, de allá y de acullá. Y que esto va a ser precisamente una deficiencia de que no se crió al niño o a la niña en una situación de solidaridad, fraternidad, justicia, verdad y amor. Que esto viene siendo propiamente lo del Evangelio. Por eso también hay que tener bastante presente lo que revisaba de esta interpretación que dice así: la iglesia no es resolver pleitos humanos y problemas morales, jurídicos, en cualquier campo de la vida. Es proclamar con fidelidad el mensaje evangélico con la exigencia de justicia, solidaridad, fraternidad y amor. Esto viene siendo de nosotros. Y veamos realmente esto. Y también, sí, tiene que haber un espacio para este hablar con las personas. Pero la confesión no es eso. La confesión es precisamente la avaricia. Y la avaricia y la codicia, lo que hoy nos está hablando, es parte de los 7 pecados capitales. Por eso también se dice muy claramente: confesar y comulgar
por lo menos una vez al año en la Pascua Florida. Y la base siempre es en la confesión los 10 mandamientos, más los 7 pecados capitales, como son soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira y pereza. También desde el 2008 han salido por ahí los 7 nuevos pecados capitales. Manipulación genética. Segundo, experimentación moralmente cuestionable en los humanos. Tercero, contaminación ambiental. Cuarto, contribuir a una brecha social injusta entre ricos y pobres. Quinto, aumento escandaloso de la riqueza de unos pocos. Sexto, consumo y tráfico de drogas. Séptimo, violaciones fundamentales a los derechos humanos. Esto nos hace, como nos dice Pablo, nuevamente en Cristo resucitado, que está sentado a la derecha del Padre. O también lo que nos dice el Evangelio, que somos ricos en tanto los bienes de arriba, mas no en los bienes de abajo. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Entramos en esta ocasión en la liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo La celebración del misterio cristiano. La segunda parte del catecismo se divide con el resto del texto en una primera sección más general sobre la economía sacramental, una especie de tratado de liturgia fundamental, y una segunda sección sobre la celebración de los 7 sacramentos y los sacramentales. El catecismo lo dice en esta forma. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas
de la liturgia de la Iglesia. Primera sección. Particularmente en los 7 sacramentos, que vendrá en la segunda parte. El catecismo confiere un sitio prominente a la liturgia. Junel afirma: por tanto, nos encontramos ante un documento trascendente que pone en acción el presupuesto de la Constitución Sacrosanctum Concilium, y luego añade: la enseñanza del catecismo sobre la liturgia que procede de esta Constitución es su propia fuente. En realidad, considera que se constituye mayoritariamente en una ampliación. Luego, continúa enfático: el catecismo, junto con la Constitución litúrgica, aporta riquezas considerables al incluir los prenotandos y los formularios eucológicos de los libros litúrgicos renovados, y quizás más aún, al abrirle los tesoros de la tradición oriental. Por su parte, el autor Castellanos nos recuerda que esta Constitución, que en la liturgia se tiene ante todo el misterio de la santificación, que es comunicación de la vida divina, y el culto, que es la respuesta a la acción santificante. Todo se realiza en la Iglesia. Todo es gracia. Sobre este punto resulta interesante la opinión del padre Castellanos, que nos habla: el primer contacto que tuvo el autor de estas líneas con las páginas que consagra el Catecismo de la Iglesia Católica, a la que celebra el misterio cristiano, fue arrollador. El estudio profundo del mismo nos lleva a confirmar esa primera impresión. Otro autor, Felipe Rubillar, también manifiesta una actitud semejante. La sensación fue precisamente de sorpresa, éxtasis y posteriormente un gran gozo al encontrar en el catecismo reciente una página fulgurante e inspirada, capaz desde nuestro punto de vista de renovar no solo la sección de la teología, sino de forma más fehaciente un amplio campo de la vida cristiana. Este tratado empieza con una profunda reflexión sobre lo que es la liturgia, desde su sentido etimológico, una explicación que parte de la palabra liturgia para conducirlo todo a una visión unitaria. De esta manera, la palabra griega liturgia remite a otra, ergón, pública o del pueblo, leitón. La traducción de los 70 la aplica para traducir actos de culto del templo y de las sinagogas, así como actitudes interiores de la religiosidad
del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, los significados nos remiten a palabras como culto, latría, oblación. La liturgia es un momento cultual bien determinado y expresa la continuidad de este acto con todas las consecuencias para la vida cristiana: la caridad, el servicio, el anuncio del Evangelio. En la liturgia, la Iglesia se une al servicio divino, a la obra de Cristo Salvador, en su triple dimensión de profeta, sacerdote y rey, y ofrece una síntesis del sentido pleno del orar y del vivir, a imagen de su Señor, el único liturgo. Toda la liturgia de la Iglesia es celebración, memorial, aplicación, presencia del único misterio que contiene y actualiza todo, el misterio pascual, en su pasado, presente y futuro, para que los fieles vivan de Él y den testimonio de Él en el mundo. En esta compleja realidad hace que las celebraciones de la Iglesia sean a la vez anuncio y proclamación del querigma, de la salvación, como de la catequesis. Celebración con palabras, oraciones y ritos, comunicación de la vida divina, y se convierte en testimonio y misión en el mundo. Así, el catecismo muestra la gran complejidad y riqueza, el término liturgia, que tiene en sí mismo liturgia como obra de Dios para nosotros y colaboración nuestra en el servicio de Dios. Se trata del servicio de Dios y de los hombres. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta cuarta parte, de una liturgia para la vida. En esta parte vemos los santos y santas de esta semana, 2 de agosto. San Eusebio de Vercelli, obispo, estuvo entre los primeros que animaron a la práctica de la vida comunitaria y monástica en los años 283-371. Fue perseguido por los arrianos y exiliado por negarse a firmar un documento en que condenaba a San Atanasio como hereje. En su exilio viajó a Palestina, Egipto, Alejandría y Antioquía, predicando el Evangelio y manteniendo la sana doctrina.
Eusebio es ejemplo de fiel y firme testimonio de su fe. El catecismo nos habla el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Número 100 de el Catecismo. En el mismo día celebramos a San Pedro Julián, presbítero, 1811-1868. Tuvo un camino muy difícil en la vida. Deseaba mucho ser sacerdote, pero inicialmente su padre se opuso a su vocación sacerdotal. Luego cayó enfermo y su entrada en el seminario se retrasó. Tuvo luchas internas contra una espiritualidad que se centraba en la culpabilidad humana y en la falta de méritos para estar en la presencia de Dios, pero se mantuvo fiel a la doctrina católica y evitó caer en extremos. Entró en la congregación de los hermanos maristas y allí profundizó en la devoción eucarística y mariana. Siempre sentía el deseo de estar en contemplación. Fundó la Congregación del Santísimo Sacramento, cuya principal carisma era la preparación de adultos y jóvenes trabajadores para la primera comunión. Más tarde, tuvo conflictos de relación económica y de agotamiento físico. La fuerte devoción eucarística es lo más característico de la herencia de Pedro Julián, pero también es muy fuerte su espíritu de reparación por los pecados personales y del mundo. De esta espiritualidad nos habla el Catecismo en el 1473. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo, que nos reconcilió con Dios. 4 de agosto. San Juan María Vianney, presbítero, 1786-1859. Nació de familia pobre en los tiempos de la persecución religiosa de la Revolución Francesa. Se le hacía muy difícil el trabajo académico, pero con perseverancia al fin consiguió ser ordenado sacerdote. Fue asignado a la parroquia de la remota aldea rural de Ars, en el sureste de Francia. A su llegada, se encontró con una población con una gran indiferencia religiosa y hostilidad a lo católico. Poco a poco, por la oración, la penitencia, su mansedumbre y su predicación sincera, logró que casi todo el pueblo viviera una profunda conversión. Él sentía la llamada de dedicarse totalmente a la contemplación, pero sus feligreses se oponían totalmente. Es sobre todo conocido por su ministerio en el confesionario, que atraía a multitudes, y por su misericordia para con los penitentes, a los que se acercaban suavemente a Dios. Fue perseguido y víctima de calumnias, envidias, a veces incluso por otros sacerdotes, y se dice que fue fuertemente acosado por el demonio, que estaba enojado
por las conversiones que iba logrando por medio de su ministerio de reconciliación. La vida de Juan invita a todos a considerar que la santidad no se trata de todo lo que sea o se tenga, sino de la sinceridad y transparencia de vida. El santo cura de Ars es patrón de los párrocos. Nos habla el catecismo en el 1589. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. 5 de agosto. Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Según una antigua leyenda, la propia Virgen inspiró la construcción de la iglesia por medio de un sueño que tuvieron la misma noche un hombre noble de la ciudad y el Papa Liberio. A la mañana siguiente, el 5 de agosto, la colina de Esquilino apareció cubierta de nieve. Un caso extrañísimo en Roma en verano, y en esto se interpretó como señal que ese era el lugar donde se tendría la construcción de la iglesia dedicada en honor a la Virgen. La devoción más enfatizada de este lugar es a la maternidad de María. Es la iglesia más antigua dedicada a María en el occidente. El catecismo nos dice: María, que se extiende a toda iglesia, desde el consentimiento dado por la fe en la Anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz. La maternidad de María se extiende definitivamente a los hermanos y hermanas de su Hijo. Número 2674. 6 de agosto. Fiesta. La Transfiguración del Señor. La fiesta de la Transfiguración, es decir, su transformación gloriosa frente a sus discípulos, que es el anuncio de su victoria, se celebraba en la iglesia desde muy antiguo. Describiendo este acontecimiento, el catecismo de la iglesia incluye una explicación de su significado en una oración que se encuentra en la liturgia bizantina. Tú te has transfigurado en la montaña, y en la medida que en ella eran capaces tus discípulos, han contemplado tu gloria, oh Cristo, Dios, a fin de que, cuanto se vieran crucificados, comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. Número 555. Gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a su corazón y a su casa, y que estas líneas semanales que compartimos con ustedes sean cada vez más, como decíamos del inicio, creciendo cada vez más en el conocimiento de Dios, y seamos en Cristo resucitado nuevas criaturas. Que María Santísima nos ilumine a ese puerto final de nuestro caminar. Buenas noches, buenos días para todos.